Muy buenos días, estimados asistentes al quinto curso de actualización en el primer nivel de atención que cada año organiza con mucho cariño y dedicación el Colegio de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar del sur de Tamaulipas. Y a nombre de nuestro presidente, el doctor Jesús Javier Mejía Inglés, reciban una cordial bienvenida. Como cada año, hemos seleccionado temas muy variados y de gran relevancia para nuestro desarrollo profesional diario, que serán impartidos por excelentes ponentes de distintas especialidades, regiones y por supuesto también contamos con la participación de médicos familiares. También como a petición de esta universidad que nos da las facilidades para realizar aquí el curso, les recuerdo que está prohibido la introducción de alimentos y bebidas y también que contamos con las salidas de emergencias, la puerta principal y una puerta lateral. La relevancia que los medicamentos tienen para la salud de la población depende de su calidad, accesibilidad y uso adecuado. Sin embargo, se estima que a nivel global la mitad se prescribe, dispensa y consume de forma inadecuada, siendo los antibióticos los más frecuentemente usados. Esto constituye un desafío constante para el personal médico, ya que un manejo inadecuado contribuye a la producción de malos resultados y al desarrollo de la resistencia bacteriana, reduciendo la efectividad de los tratamientos establecidos e incrementando los gastos y la mortalidad. Para hablarnos sobre este importante problema de salud pública, hemos invitado al doctor Juan Enrique Cruz Ortiz, quien es pediatra egresado de la UAP, con posgrado en Hospital Regional de Pemex, Ciudad Madero, con experiencia profesional en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, en el área de cuidados intensivos neonatales del Hospital Civil de Ciudad Madero y en el Hospital General Regional número 6 de Ciudad Madero del IMSS. Nos impartirá el tema uso adecuado de antibióticos en pediatría. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días. ¿Sí escucha? Bueno, pues gracias por levantarse temprano. Dice que está difícil, es la primera plática, pero bueno, los médicos que ya son egresados, los que están en formación, los que están haciendo servicio, los que están estudiando la especialidad, el internado, los incluso estudiantes de medicina, pues bueno, van a enfrentar un reto pues muy grande. ¿Cuándo prescribir y cuándo no prescribir antibióticos? Como nos comentaba la doctora Liliana, a nivel mundial la OMS se estima que alrededor del 50% de los pacientes que acuden a consulta reciben un antibiótico sin necesitarlo. Más o menos del 10 al 15% son únicamente los que lo necesitan. Es una foto de una faringoamigdalitis estreptocócica, ese sí amerita tratamiento de antibiótico, pero aún así más adelante vamos a ver las guías de práctica clínica para saber cuál es el antibiótico de primera elección, de segunda elección o de tercera elección. Siempre hay que basarnos en las guías de práctica clínica. Entonces, los antibióticos, pues bueno, después de los analgésicos, son el medicamento que más se utiliza a nivel mundial en todos los países, en Europa, en Estados Unidos, en México. Hace pocos años inició la prescripción o la venta de antibióticos solamente con receta médica, con una cédula profesional. Anteriormente la venta de antibióticos en México era a quien lo quisiera comprar, solamente iban y decían denme una caja de penicilina, de ampicilina, de amoxicilina, de lo que quisieran. Entonces ahí incrementó la resistencia bacteriana por la automedicación en infecciones de vías respiratorias, principalmente de origen viral. Básicamente vamos a hablar ahorita de menores de 5 años, que es la edad pediátrica en donde mayormente se presentan las infecciones de vías respiratorias de origen viral y que no ocupan antibiótico. Entonces, esa es la foto de un consultorio de una farmacia de similares, después de un turno, no de un día, un turno de 4 o 6 horas, y no, creo que solo tuvo 3 pacientes pediátricos porque solo hay 3 abatelenguas, y a todos esos les puso, más los adultos me imagino, ceftriaxona. Ceftriaxona, ahorita vamos a hablar de ella específicamente, que es una cefalosporina de tercera generación. Las resistencias que tiene, qué porcentaje se curan, qué porcentaje no, independientemente de que lo necesiten o no, el antibiótico. Entonces, vamos a ver qué son los antibióticos primero. Son las sustancias que se van a producir ya sea de manera sintética, o de bacterias o de hongos. Ok, entonces
Bueno, entonces, a partir de este uso o de esta síntesis, ya sea biológica, sintética o semisintética, se van a destruir algunas bacterias, ya sea porque el efecto sea bacteriostático, o que sea autólisis, o que afecten directamente en la membrana celular o en la replicación. De eso va a depender el tipo de antibiótico que se esté utilizando. La prescripción excesiva, pues bueno, en México hay un estudio reciente, bueno, del 2012, que es el último de resistencia bacteriana, que se estima que del 60 al 80% de las infecciones diarreicas agudas y de las enfermedades, sí, y de las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias agudas se utiliza antibiótico sin que lo necesiten. O sea, solamente de 100 niños que van a consulta, solamente 10 van a ocupar, o 15, uso de antibiótico, y de esos 60 o 70 más que no ocupan, todos lo reciben de manera particular o de manera institucional. La que sigue, por favor. Y bueno, creo que ya le vamos aquí. Y bueno, ya una vez que se indica el antibiótico, para empezar, pues algunos que prescriben de ese 60% de antibióticos de manera innecesaria, no va a ser el tratamiento obviamente de primera elección, porque pues no lo requiere. No, muchas veces no se incluyen las dosis adecuadas, solo les dicen una cucharadita o 5 mililitros, estoy hablando específicamente de pediatría. O a veces las presentaciones, ¿no? Hay muchas presentaciones en el mercado de muchos miligramos, de muchos mililitros, de muchas presentaciones. A veces el tratamiento se los da, se lo vamos a desparasitar por 14 días con metronidazol. O sea, nadie por 14 días con metronidazol, ¿verdad? Menos que ya tenga así un absceso hepático amibiano o cosas así, pero muchas veces se prescriben así. O le vamos a dejar 14 inyecciones de amicacina, ¿sí?, a un niño. Entonces, realmente los tratamientos antimicrobianos, son de uso inadecuado en infecciones virales, obviamente no van a servir para nada, y aparte los días de tratamiento, los horarios también, la biodisponibilidad, los mecanismos de acción, pues de eso depende el uso de los antibióticos. Vamos a ver en dónde actúa cada antibiótico. Esta es una bacteria, o en general la mayoría de las bacterias tienen estos componentes, y la principal es la cápsula, la pared y la membrana celular. La mayoría de los antibióticos van a afectar cualquiera de estos tres. Estas son proteínas captadoras cuando utilizamos algún antibiótico, ya sea que evite la replicación bacteriana, otros que favorezcan la autólisis bacteriana, y otros que directamente destruyan la pared celular, y los macrófagos se encarguen de lo demás. Algunos tienen flagelos, algunos tienen... Esa es una bacteria así como que decente. Hay bacterias, las que ya son resistentes, que ya parecen mutantes, así tienen ya múltiples flagelos, no tienen proteínas captadoras, entonces está lisa completamente la membrana y no hay algo que capte los antibióticos. Así como cuando vemos en un meme que mandan un hemocultivo o un cultivo de orina o de cualquier otro que dice resistente a todo. O sea, eso es porque pues desde chiquitos ya empezaron con el tratamiento de antibióticos. ¿A qué se refiere cuando las bacterias nos dicen que son gram positivas o gram negativas? A lo mejor la mayoría lo sabe, pero bueno, se debe a la tinción de gram. Se coloca la violeta de genciana en un cultivo, y si después de teñirla se lava con alcohol y queda teñida, son gram positivas, es decir, positivas de la tinción de gram, y si al lavarlas se quedan sin tinción, son gram negativas. Y estos son los dos grupos principalmente que se dividen las bacterias, y hay tratamientos específicos para bacterias gram positivas, para gram negativas, para aerobios, para anaerobios. Específicamente, no todos los antibióticos, aunque se mencionen que sean de amplio espectro o de amplia cobertura, no todos van a eliminar el mismo tipo de bacterias. Bueno, el antibiótico, el más antiguo se menciona que es alrededor de 450 hasta 2500 a.C., que se utilizaban hongos de algunas plantas, principalmente de trigo, para tratar algunos abscesos o la furunculosis o algunos tratamientos de infecciones cutáneas. En 1928 fue cuando se descubrió la penicilina por Sir Alexander Fleming,
que bueno, él básicamente estaba experimentando y al ponerle ahí el hongo pues se dio cuenta que se morían algunas bacterias. Todo eso, toda la investigación antigua o no reciente, así se hacía como que ensayo y error, o algunas cosas eran descubiertas como un accidente, como la reacción, como muchas cosas. Pero obviamente en investigación no fue como que hacía al azar, no es como que él haya estado cultivando el hongo y a ver, se lo voy a poner aquí a ver qué pasa. Desde 1928 se empezó pues, a hacer estudios y hasta 1943 1941 ya se empezó a comercializar y a distribuir la penicilina. Antes había muchas infecciones de transmisión sexual, no había preservativo, no había otro método, no se hacía exámenes, si se hacía alguna transfusión no se determinaba, no le hacían pruebas de VIH o DRL para plasmodium ni ninguna otra cosa, ¿verdad? No había tampoco el sistema de cobertura de las vacunas como actualmente se tiene en México o en algunos otros países. Entonces, 2 años después de que se inició el uso de la penicilina, ya había resistencia bacteriana. El Staphylococcus aureus, hasta 1990, de no tener ninguna resistencia cuando se inició, en 1990 ya había el 80% de resistencia bacteriana. Vamos a hablar solamente de 3 grupos de antibióticos que más comúnmente se utilizan en pediatría: los beta-lactámicos, los macrólidos y las cefalosporinas. No a todos le vamos a dar ceftriaxona o como normalmente o frecuentemente se utiliza. Entonces, los beta-lactámicos, que son la ampicilina, la amoxicilina, actúan impidiendo la formación de la pared celular. Lo que vimos que tenía la bacteria, esa pared hace que no se forme adecuadamente y va a hidrolizar las beta-lactamasas, que no sé si han escuchado que hay unos estafilococos beta-lactamasa resistentes, es decir, que hacen mucha resistencia a estos antibióticos y no sirve absolutamente de nada. Una es que no funciona y la otra que a veces ni siquiera lo necesita porque a veces es una infección viral. Entonces, casi siempre para vencer esta resistencia a las beta-lactamasas se utiliza el ácido clavulánico, a los macrólidos. Hay otros antibióticos a los beta-lactámicos. Hay otros antibióticos no beta-lactámicos que sí afectan en las beta-lactamasas. Entonces, lo más común es el ácido clavulánico y es la presentación que más comúnmente se vende, amoxicilina con ácido clavulánico, aunque la del Seguro Social o del Seguro Popular o del ISSSTE es de 125 miligramos de amoxicilina en 5 mililitros. Entonces, un niño que pesa como más de 10 kilos se lleva como 3 frascos. Si pesa 20 kilos, pues ya como 5 frascos de esa presentación. No se debería de comercializar tanto porque esa presentación es para menores de 1 año y los menores de 1 año, el 90% de las infecciones son de origen viral. Entonces, realmente esa presentación ya ni debería de existir. Ya hay de 400, de 500, de 250 miligramos en 5 mililitros. Entonces, hay algunas bacterias también atípicas que se presentan en algunos cuadros de infecciones, ya sea del tracto respiratorio o enfermedades diarreicas, y ahí vamos a utilizar otro tipo de antibióticos, o cuando son alérgicos a la penicilina. Y estamos hablando de los macrólidos. Los macrólidos hay vía oral y hay vía parenteral. Vía oral pues es suspensión. Todas las suspensiones, o cuando indicamos solución, jarabe, suspensión, se supone que la suspensión son todos los que vienen en polvo y que hay que agregarles un líquido, o que vienen soluto y hay que agregarles el solvente para prepararlos. Solo duran 2 semanas ya preparados y en refrigeración. A veces las señoras guardan el antibiótico como 2 meses y se vuelve a enfermar, se lo vuelven a dar. Entonces hay que, como ya requiere receta médica, pues ahora hay que explicarles que el tiempo que puede durar el antibiótico ya preparado. Son muy pocos, por ejemplo, las sulfas, que algunos ya vienen preparados, pero la mayoría vienen en polvo para preparar. Y no es tanto que no se puedan vender ya preparados. En Estados Unidos, por ejemplo, sí los venden ya líquidos, las suspensiones, ya no viene en polvo, porque ya está más controlada la prescripción. Aquí en México, pues no, si les dan el polvito y les dan los frascos, guardan uno para cuando se vuelve a enfermar y ya no ir al médico y no hacer fila y no sacar cita o no pagar la consulta. Entonces, esa es una idea que todavía no podemos erradicar de algunos pacientes o mamás de los pacientes. Entonces, los macrólidos van a inhibir directamente la replicación bacteriana, es decir, son bacteriostáticos, hacen que una cantidad de bacterias que hay ya no se reproduzcan
y el organismo haga específicamente el trabajo, los macrólidos, los macrófagos o el sistema inmunológico se encargue de hacer la lisis bacteriana o de contrarrestar la infección. Entonces hay muchas suspensiones, la más común en el primer nivel de atención es la eritromicina, que normalmente es de 250 miligramos en 5 mililitros, y la dosis promedio o dosis ponderal es de 30 miligramos por kilo por día, es decir, 10 miligramos por kilo por día. Hay una tablita como que muy fácil: si pesa 10 kilos, 2 mililitros; si pesa 15 kilos, 3 mililitros; por cada 5 kilos, 1 mililitro. Entonces, los tratamientos son de 7 a 14 días, aunque a veces da un poco de irritación gástrica. El segundo, no tan comercializado, es la claritromicina, que esa es 2 veces al día, y la acitromicina es una sola vez al día nada más. Pero esos dos normalmente no se encuentran así en las instituciones de salud, solamente de manera comercial en las farmacias. Y parenteral hay claritromicina también. Hay una enfermedad prevenible por vacunación que se llama tosferina o síndrome coqueluchoide, transmitido por Bordetella pertussis, y los macrólidos son el tratamiento específico o de primera elección para el tratamiento de la tosferina causada por este microorganismo. Entonces, hay veces que está contraindicada la viola en algunos niños que tienen disnea o que tienen tos disneizante, y se puede utilizar la claritromicina de manera parenteral. Eso es obviamente en un medio hospitalario. Para el domicilio, pues la eritromicina igual se puede utilizar. No todos tienen el mismo metabolismo, casi la mayoría se excreta por el hígado. Eso es muy importante antes de prescribir también un antibiótico, saber si se elimina por el riñón o por el hígado. Si tiene insuficiencia hepática, si tiene una semana tomando paracetamol y ya tiene transaminasemia, o si tiene insuficiencia renal. Hay unos antibióticos, por ejemplo, va un paciente que tiene insuficiencia renal y le dejan 15 días de amikacina, pues no, ¿verdad? Entonces hay que saber cómo se elimina, cómo se absorbe y por dónde la biodisponibilidad. Entonces ya las cefalosporinas son antibióticos. Estos sí son directamente bactericidas. Hay bacteriostáticos, hay quienes inhiben la replicación, hay quienes directamente matan la bacteria. Las cefalosporinas hay 4 generaciones, primera, segunda y tercera, conforme fueron apareciendo, conforme se fueron descubriendo, y aquí directamente afectan, destruyen la pared celular. Entonces estos sí matan a las bacterias, no por eso lo vamos a utilizar en todos los cuadros. Aquí incluyendo hasta los de tercera generación, se van a fijar las proteínas blanco de la membrana bacteriana e inactivan las enzimas que están directamente enfocadas en la síntesis de la pared celular. Es decir, los que están renovando la pared celular, ahí directamente afectan las cefalosporinas. Cuando la cefalosporina actúa en una bacteria que no tiene autolisinas, la autolisina es como la apoptosis. Una bacteria tiene un cierto tiempo de vida. La autolisina va a hacer que cuando esa bacteria llegue a su edad adulta, se reprodujo y ya tuvo otras miles de bacterias, se destruye sola. Pero así como el cáncer, que por ejemplo no hay en algunos casos apoptosis, es decir, no está la muerte celular programada, en este caso la muerte celular de las bacterias programada, igual si no tiene autolisinas, se siguen reproduciendo, y esas bacterias adultas siguen reproduciendo. Entonces, si estas bacterias no tienen autolisinas, las cefalosporinas, así le pongamos 14 días y cada 8 horas la inyección, no se le va a curar ese tipo de infección. Entonces hay que ver en qué cuadros sí se puede utilizar y en qué cuadros no, o en qué cuadros tiene mayor efecto antimicrobiano. Ahorita les voy a enseñar un cuadro de las cefalosporinas, y principalmente de la ceftriaxona, que es la que más nos preocupa o la que más se comercializa, que puede costar desde 20 pesos hasta 800 pesos dependiendo de la marca, y ahí pues depende de cada laboratorio cuánto dinero le gane, porque es el mismo mecanismo de acción y es el mismo antibiótico, y duele igual la aplicación que si se pone uno de patente con lidocaína que uno genérico con lidocaína. Entonces, las de primera generación hay oral y hay parenteral, de la primera, segunda y tercera. La cuarta generación solamente hay de manera parenteral, es decir, no hay vía oral. Aunque la cefalosporina de tercera generación oral, por ejemplo la cetuxima o la cepodoxima, que a lo mejor han escuchado si alguien ya tiene hijos o ha recetado el Biomix o el Demba, que
cuesta como 900 pesos un frasquito, porque es una cefalosporina de tercera generación que se debería utilizar cuando hay un cuadro resistente a un tratamiento, pero no obviamente en un niño de 1 año que trae una rinofaringitis o un resfriado común. Entonces la cepodoxima se llama Orelox, ese sí todavía no hay, todavía no pasan 20 años de la patente para que se pueda comercializar como nombre genérico. Entonces hay muchas marcas en el mercado, hay muchas presentaciones, hay muchos precios, pero lo más importante no es eso, lo más importante es cuándo utilizarlo, es decir, solamente cuando sea necesario. En 1984 fue cuando se empezó a sintetizar la ceftriaxona. Entonces la marca inicial se llamaba Rosefin, que actualmente todavía hay Ceftrex, hay de muchas marcas, y las presentaciones solamente son de 500 miligramos o de 1 gramo. Afortunadamente no hay de 4 gramos o de 2 gramos, porque si ya le estuvieran poniendo también 2 gramos, o le estuviéramos poniendo 2 gramos cada 8 horas a un niño. Entonces, de 1984 para acá, pues ya se ha incrementado el uso de este medicamento. Antes no había antes estaba caro, o sea, los primeros 20 años no era como ir a comprar un medicamento que costaba 50 pesos o 100 pesos, costaba 1000 pesos, como ahorita el Meropenem, por ejemplo, 1200 pesos una ampolleta. Entonces no era como que la mamá, voy a ir a comprar 4 ampolletas para ponérselas al niño, o sea, no era tan común. Entonces ahora, con el bajo costo de los antibióticos, pues todo el mundo ya quiere conseguirlos. Incluso hay algunas farmacias que con tal de vender el medicamento, se los venden sin receta médica o sin prescripción y se lo aplican aún sabiendo, bueno, no más bien sabiendo, sin conocer los riesgos que puede llevar. Esta es la cobertura antimicrobiana que tiene actualmente la cefalosporina. Les puse ahí con una flechita azul la ceftriaxona, que es en la que más nos vamos a enfocar. No tanto la gente receta cefotaxima o cefepime o algún otro antibiótico o alguna otra cefalosporina. Entonces, contra Staphylococcus aureus, las crucecitas es la efectividad que tiene o el porcentaje de efectividad como tratamiento de elección. Entonces, si ven, solamente tiene una crucecita, no afecta contra o no ataca a los enterococos, a muchas bacterias, realmente ya tiene mucha resistencia bacteriana. Ahí son los tipos de microorganismos que habitualmente puede dar una infección bacteriana, es decir, que sí va a ocupar antibiótico. Y hay algunos específicamente que fue de hecho con el que inicia. La penicilina realmente su uso principal era para la gonorrea. Anteriormente había muchas infecciones de transmisión sexual, pero la que más síntomas daba a los adultos era la gonorrea. Entonces pues trataron de encontrar rápido un tratamiento. Entonces había así en los buzones, ahorita les voy a enseñar una foto de cómo decía la penicilina se cura, la gonorrea se cura con penicilina en 4 horas. O sea, se decía con una sola ampolleta ya se iban a curar de la gonorrea. Entonces ya vamos a hablar ahora sí de las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas. A veces les decimos o algunas mamás dicen, es que ya trae el moco verde, ya tiene infección. Las rinofaringitis o las rinosinusitis virales también son infecciones, pero son virales, no son bacterianas. Si trae fiebre, la fiebre es parte de la respuesta inflamatoria sistémica, es decir, no porque un paciente tenga fiebre ya vamos a darle antibiótico. La fiebre es parte de la respuesta metabólica al trauma o es parte del sistema inmunológico que trata de incrementar la temperatura corporal para hacer lisis bacteriana o para que con la temperatura alta algunas bacterias mueran. El moco verde no va a depender si es una infección bacteriana o viral, ni si es hialino, ni si es blanco, no, eso va a depender de lo que se acumule ahí en el moco. Es como el cerumen, cuando se produce es solamente sudor y grasa, y cuando se mezcla con polvo pues se empieza a poner amarillo, y si tiene más días pues se empieza a poner ya casi negro. Entonces de eso va a depender el moco también en la mayoría de las ocasiones, a menos que sea pus, ¿verdad?, que se confunda con el moco. La rinofaringitis o se llama catarro del tracto respiratorio superior, o rinofaringitis aguda o gripe o como le quieran llamar, esa es la infección del tracto respiratorio más común o la infección más común en menores de 5 años
y del 60 al 70% va a ser de origen viral, y en menores de un año hasta el 90% son de origen viral. Solamente del 10 al 15% van a ocupar antibiótico. La etiología de esos virus normalmente van a ser rinovirus o coronavirus, y la transmisión pues es por el flush, por secreciones, por estornudos, por las manos. El hermano menor es el que peor le va. Si el hermano mayor va a la escuela y el menor todavía está en la casa, pues el de la escuela se trae todos los virus. Entonces, si van a guardería, pues peor. Ahí es donde está el principal contagio, y es por hacinamiento, no es tanto porque vayan enfermos algunos. Con uno que vaya enfermo, se comparten objetos, se comparten juguetes en la mayoría de las guarderías, no tanto por los adultos, sino los mismos niños, y a veces ahí es donde se contagian. O estornudó, o le cayó un poco está comiendo un niño y le estornuda a otro enfrente, y así. Ahí es el principal contagio, y como es viral, pues es altamente contagioso. Entonces, los síntomas, pues bueno, ya nada más lo vamos a recordar rápido. La epífora, es decir, mucho lagrimeo, estornudos, coriza, rinorrea hialina, verde, amarilla o de cualquier color, fiebre, malestar general. Fiebre es arriba de 37.8. También dices que ya anda irritado, o sea, la escala de la fiebre no es irritado, o cuánto tiempo tiene, no es ya tiene tiempo, o ya bastante. O sea, siempre hay que decir el periodo de evolución en tiempo, o sea, horas, minutos, días, semanas o meses. Como cuando le preguntan ¿cuántos años tiene el niño? Y le dice 5, ya tiene 5, no, va para 5. Siempre hay que ser muy claros con las mamás. En los adultos, pues no, ahí no sé si, ahí no creo que digan ya voy para 40 o ya voy para 50, pero en los niños sí. O cuántos meses tiene, ya va para 11, pero tiene 9. Entonces, depende en los niños siempre vamos a ocupar el peso y la superficie corporal en algunos medicamentos para indicarlos. Entonces, la duración de los síntomas sin tratamiento es de 10 a 14 días y es autolimitado y habitualmente no tiene ninguna otra complicación. Entonces, el tratamiento es hidratar al paciente, darle ácidos nasales, antipiréticos, analgésicos, y siempre para cualquier duda que tengamos hay las guías rápidas o la guía de práctica clínica rápida, que son 2 páginas, y ahí nos dice rinofaringitis. Obviamente el diagnóstico pues lo van a hacer ustedes. Ya nada más el tratamiento aquí viene. Hay guías de referencia rápida para neumonía, para infecciones de vías respiratorias, para rinofaringitis, para faringomigdalitis. Y ya por último, de las enfermedades diarreicas, pues bueno, la mayoría son viral. Hay que sospechar incluso en menores de un año por rotavirus si no está vacunado. Esa que está ahí se llama Mary, o le decían María tifoidea. Tenía un restaurante en Nueva York y fue la causante de más muertes en Estados Unidos por tifoidea. Se cambió el nombre, le dijeron en ese entonces que la iban a meter a la cárcel si le ofrecieron 2 opciones: que se quitara la vesícula, no sé por qué, o que dejara de vender comida. Entonces dijo, no, pues dejo de vender comida. Pensaban que se transmitía la tifoidea por la vesícula biliar anteriormente, entonces dijeron, o te hacemos colecistectomía o dejas de vender comida, y dejó de vender comida, pero luego se fue a otra ciudad, cambió de nombre y siguió vendiendo comida, y era portadora de la tifoidea o de la salmonela, y empezó a hacer pues mucho contagiadero. Ella así, pero ya se murió, afortunadamente. Y bueno, entonces ya se conocen desde hace muchos casos de epidemias que ha habido, pues han sobrevivido algunas personas. Desde hace 430, 426 a.C. se encontraron unas muestras de ADN de personas que ya eran portadoras, así como ahora piden las reacciones febriles para cualquier paciente que llega con fiebre de 1 hora de evolución. Obviamente los anticuerpos se van a presentar hasta dentro de 2 semanas posterior al inicio de la fiebre continua. Es decir, aunque tenga salmonelosis o tifoidea, si ahorita le pedimos las reacciones febriles y hoy se enfermó, no le van a salir positivas. Entonces es muy importante no pedirle reacciones febriles tampoco a cualquiera que veamos con fiebre. Afortunadamente Tamaulipas no es de los estados en México con mayor número de casos de tifoidea. Sí hay, pero no es tan relevante como los del Pacífico o los de Baja California también, que es donde principalmente se contraen. Y bueno, este era el cartel, un cartel preventivo para que no fueran a comer al restaurante de Mary, así se llamaba. Entonces por eso le decían así, María tifoidea. Y bueno, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta.
Sí. En relación con los antibióticos, mencionaba de la resistencia y del tipo de medicamentos que se dan de patente, de genéricos. ¿Qué experiencia usted tiene en relación a eso? Ahorita han salido muchas marcas, muchas presentaciones en cuestión a lo que es un patente, a lo que es un genérico y a lo que es un similar. Entonces hemos visto medicamentos que le dan 2, 3 antibióticos diferentes en algunos consultorios. ¿Qué tan efectivo es, por ejemplo, una simple amoxicilina con ácido clavulónico similar, una simple amoxicilina con ácido clavulónico GI y una de patente? Ok, bueno. Los medicamentos de patente, como su nombre lo dice, tuvieron una patente, es decir, investigaron, hicieron todas las pruebas, los estudios inicialmente y descubrieron la molécula del medicamento, y para eso pues obviamente gastaron mucho dinero en investigar y tienen derecho a 20 años de tener la patente exclusiva, es decir, después de 20 años, antes de 20 años solamente ellos pueden comercializar. Por ejemplo, yo invento un antibiótico, yo lo voy a poder vender al precio que yo quiera, no hay una licitación para venderlo, y ya después de 20 años ya se puede comercializar o ya se puede abrir la patente al público. Ese es un medicamento de patente. Yo le puedo poner que sepa fresa, que la caja traiga brillitos de oro, que tenga, para hacerla más llamativa y venderla en el precio que yo quiera. Y una vez que se libera, aunque me haya costado 2 pesos, lo puedo vender en 500 pesos. El medicamento de genérico contiene la misma sustancia, la misma molécula, el mismo mecanismo de acción, la misma biodisponibilidad y los mismos miligramos. Lo único es que a lo mejor no va a tener sabor a cereza, a lo mejor va a ser de menos mililitros la cantidad, pero va a ser exactamente la misma eficacia y exactamente el mismo tratamiento, solo que a lo mejor el niño lo va a vomitar, o a lo mejor tiene más almidón que el de patente, o a lo mejor la cajita no trae la jeringa para ponerse, o no trae el vaso dosificador, o no trae el gotero. Esa es la diferencia. La respuesta al tratamiento es exactamente la misma. En los similares no, los similares son laboratorios que no se tiene un adecuado, o sea, similares, marcas similares, las farmacias similares, que no se tiene, dice un domicilio, ¿no? Elaborado no sé, en Iztacalco, y van y es una casa y no se ve como que ahí sea un laboratorio, ¿no? O dice elaborado en Guadalajara, Jalisco, y es una casa de Infonavit, el domicilio. O sea, de esos no siempre se conoce el origen, y esos no están bien estudiados los similares y realmente contienen la misma cantidad de miligramos, porque no hay la regulación o la COEPRIS en México no alcanza a investigar tantos medicamentos. Cambian uno, luego a los 2 meses ya tienen otra marca, luego a los 3 meses ya tienen otra, igual no vienen adicionados con azúcar o no tienen saborizantes o algo. Yo en lo personal he visto que los medicamentos de similares, algunos que son marca similar, o sea, no tienen la misma eficacia que los demás, pero cuando en farmacias similares, por ejemplo, venden algún genérico, está bien. O sea, los genéricos intercambiables de cualquier marca, de farmacias del ahorro, de la Guadalajara, incluso de las marcas propias, pero que digan GI, esos son exactamente igual efectivos, que son de hecho los que se utilizan en el Seguro Social, en el ISSSTE, en Pemex, en el Seguro Popular. No utilizan similares, utilizan o genéricos o algunos de patente, porque esa es la desventaja, que no sabemos el laboratorio dónde está o cómo lo fabricaron, si realmente se llevan las normas de sanidad. Hace 1 año y medio tuvimos un caso de una sepsis por una inmunoglobulina que era similar y venía contaminado el frasco. Entonces es parenteral y en bebés con el tratamiento así. Entonces, de preferencia, si van a recetar por genérico, de hecho la norma oficial mexicana de la prescripción de medicamentos dice que hay que anotar el nombre genérico, la presentación, los miligramos, y opcional se pueden poner entre paréntesis y entre comillas y con mayúsculas el nombre de patente, pero siempre tenemos que poner el nombre genérico o el nombre de la sustancia activa. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay más preguntas y comentarios para el doctor, agradecemos su brillante participación en nuestro curso, y para ello, a continuación, el doctor Jesús Javier Mejía Inglés, presidente de CEMEFAS, le da la entrega de la constancia de participación.